Vamos a buscar un pasaje bastante conocido en Lucas capítulo 9. La verdad que pensaba qué compartir en esta noche y bueno, tengo algo relacionado con algo que todos vivimos y que todos tenemos. Clásicamente se identifican tres enemigos en nuestra vida, ¿no? ¿Quiénes son? Satanás, la carne y el mundo. En realidad es un enemigo que utiliza el mundo y utiliza nuestra carne, ¿no? Pero siempre definimos como le damos cierta personalidad al mundo y le damos cierta independencia a la carne, ¿no? Como decimos que la carne es algo que no está en nosotros, es bien nuestro y está dentro de cada uno de nosotros. Y muchas veces este elemento, que es la carne, se constituye en un gran obstáculo para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Nuestro yo suele ser a veces más peligroso que el ataque de Satanás. Por supuesto que Satanás utiliza nuestro yo, nuestra carne, para hacernos caer. Vamos a leer en Lucas capítulo 9 y vamos a ver tres circunstancias, tres preguntas, tres postales, tres instantáneas de los discípulos del Señor Jesús. Y vamos a ver que nosotros muchas veces estamos identificándonos con eso de esa manera. Lucas capítulo 9, verso 46. Lucas 9, 46, y allí el relato comienza de esta manera diciendo: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ese entonces lo contrasta o lo pone en contacto con lo que venía hablando antes, y ahora vamos a volver a esto. Y Jesús dice, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y aquí viene uno de los grandes principios de la Biblia que dice: porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no los recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Tres historias o tres instantáneas de los discípulos, en los cuales Juan y Jacobo, en este caso su hermano, parecieran ser los participantes, ¿no? Juan está en las tres. Y hay un factor común que une a estas tres situaciones, y es el sentimiento de superioridad, el orgullo y el sentimiento de intolerancia que mostraron los discípulos. Un sentimiento de superioridad, orgullo e intolerancia. ¿Sí? Y a veces esto también lo vamos a ver dentro de nosotros, dentro de nuestra iglesia, y un poquito la idea de hoy es simplemente que reflexionemos que a veces también nosotros manifestamos alguna de estas circunstancias. La primera de las preguntas tiene que ver con la grandeza, ¿sí? En realidad no hay una pregunta expresa, está en el título. La pregunta sería: ¿quién es el mayor de nosotros? ¿Quién es el más importante? ¿Qué dos hechos acababan de ocurrir?
Miremos el capítulo 9 desde el versículo 1 en adelante. ¿Cuáles fueron los dos hechos que acababan de ocurrir? La transfiguración del Señor y la curación de un... ¿Cómo vino vestido mi compañero hoy? La transfiguración del Señor y la curación de un endemoniado. Sí, todos recordamos que la transfiguración del Señor es un evento que el Señor produjo delante de 3 de los discípulos. ¿Cuáles fueron ellos? Jacobo, Juan y Pedro. Los 3 más cercanos al Señor. Ellos estaban con el Señor en el monte. ¿Y qué pasó con los otros 9 que estaban abajo? ¿Con qué se encontraron? Con un endemoniado. ¿Y qué quisieron hacer con el endemoniado? Sanarlo. ¿Y pudieron? No pudieron. Entonces el Señor está allí arriba con 3 de los discípulos, entre ellos Juan, el grupo selecto, el grupo que el Señor tenía más cercano a sí mismo, que lo habían acompañado en la resurrección de la hija de Jairo, de la hija de Jairo, y lo acompañaron posteriormente en el Getsemaní, ¿verdad? Un grupo muy selecto de discípulos que acompañaban al Señor en el momento más íntimo. El Señor se los llevó y les mostró allí su gloria en el monte de la transfiguración. Los otros 9 quedaron abajo y quedaron intentando quitar un demonio de un joven endemoniado, pero no pudieron. Cuando estos bajan del monte, el Señor Jesucristo finalmente cura a este joven endemoniado, ¿sí? Ellos, dice, entraron en discusión sobre cuál de ellos sería el mayor. La experiencia que ellos habían, la experiencia superior, podríamos decir, la del monte, la experiencia de Pedro, de Jacobo y de Juan, seguramente, y el fracaso de los otros 9, seguramente llevó a pensar a que estos 3 eran superiores a los demás. Probablemente. Ellos empezaban a discutir entre sí, ¿sí? Se preparó el terreno de alguna manera para que la discusión se centrara en cuál de ellos era el más importante. Imaginamos a Pedro, como siempre, llevando imaginamos, no tenemos ninguna, pero ellos estaban discutiendo entre sí por cuál de ellos era el más importante del grupo. El Señor entendió esto que estaba pasando, ¿sí? Conocía sus pensamientos. Y qué parecida es a la actitud nuestra muchas veces, porque nuestra sociedad, ¿sí?, le da más importancia a determinadas personas por encima de las demás, porque nuestra sociedad vive de la ambición, ¿o no? Y somos más importantes cuanto más lejos podemos escalar o cuanto más alto podemos escalar y dejar más lejos a los demás. La sociedad es ambiciosa y premia la ambición de las personas, y los triunfadores son aquellos que llegan a un lugar donde los demás no pueden llegar, ¿verdad? Eso ocurre en nuestra sociedad. Ahora, la ambición de honores, la contienda sobre la superioridad también a veces puede perseguir a los hijos de Dios y hacernos presa a los servidores de Dios, a los creyentes. Y muchas veces en la iglesia estamos pensando, ¿quién es el más importante dentro de la iglesia? ¿No? ¿Quién es el que tiene el ministerio mejor? ¿Quién es la persona a la cual, sí o no? Y muchas veces tendemos a pensar que el otro es menor o que el otro puede ser inferior. Y eso pasa en nuestra sociedad. Y muchas veces eso se mete dentro de la iglesia. Y aquellos que aspiran, ¿sí?, a ser los mayores, no se contentan con ser los de abajo. El Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, cuando te hayan invitado a una fiesta, no vayas a ocupar el primer lugar, ocupa el último, porque estando allí, si te viene y te dice, sentate en el primer lugar, vas a tener gloria. En cambio, si te sentás en el primer lugar y viene y te dice, salí de ahí porque ese estaba reservado para alguien más importante, vas a tener mucha vergüenza. Entonces el Señor Jesucristo, ¿sí?, habla sobre esto, le está hablando a sus discípulos,
no es extraño a nosotros, y le dice, ustedes van a tener las mismas tentaciones y los grandes problemas que tienen aquellos que quieren ser más importantes que los demás. Ahora, el Señor Jesucristo podía contrastarse él con aquellos a los cuales los hablaba. El versículo 44, que no lo leímos, dice, haced que penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Si el Señor Jesucristo es Él mismo, dice lo que le va a ocurrir a Él. Y dice, cuando se cumplió el tiempo, el verso 51, en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea que esta discusión que está ocurriendo entre los discípulos está ocurriendo poco tiempo antes de la muerte del Señor Jesucristo. Poco tiempo de ahí el Señor ya va camino a Jerusalén. Y en Jerusalén era su última parada y la última parada sería la cruz. ¿Sí? Entonces ellos estaban discutiendo quién de ellos sería el más importante, y el más importante entre ellos se iba a humillar para ir a morir a Jerusalén. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa esto de afirmó su rostro? El Señor Jesucristo sabía lo que le iba a pasar en Jerusalén. ¿Sí? Él vino a morir, como cantamos un montón de veces. ¿Sí? Ahora, el ministerio del Señor Jesús se iba a cumplir en la cruz, y Él estaba dispuesto a pagar el precio, y por eso dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él determinó firmemente terminar su ministerio en la cruz, que es lo que Él había venido a hacer. Ahora, el Señor Jesucristo estaba en camino hacia la grandeza, ¿o no? ¿Sí o no? Porque ¿qué pasó después de la cruz? ¿Qué pasó? Resucitó. ¿Y qué pasó después de la resurrección? Ascendió. ¿Y dónde está hoy el Señor Jesucristo? A la diestra del Padre, en el lugar de la gloria. O sea, ese camino que el Señor estaba tomando, cuyos primeros pasos incluía la ciudad de Jerusalén, la muerte en la cruz, era el camino de la gloria. Ahora, el diablo en el monte de la transfiguración le había ofrecido la gloria sin pasar por la cruz. Todo esto te daré si postrado me adorares, ¿se acuerdan? Y el Señor que dijo, no, yo tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre es que yo muera en esa cruz. Entonces, el camino a la gloria pasa por la cruz. No hay gloria sin cruz. Y lo hemos dicho muchas veces. Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, se humilló hasta la muerte y luego fue exaltado hasta lo sumo. Ese camino descendente fue el primer paso para la gloria que Él tiene en este momento. En Hebreos capítulo 12, verso 2, también el escritor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el capítulo 2, verso 9 y verso 10, el escritor dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cruz para llegar a la gloria. Ahora los discípulos están allí hablando de cuál de ellos sería el mayor. El Señor les iba a mostrar que el camino para la grandeza era el camino de la humillación. El camino para ser grande era el camino doloroso que Él iba a tomar y que incluía en la cruz. Y Él lo sabía, y Él afirmó su rostro
para ir a Jerusalén. Nunca escatimó, digamos, ese camino. Ahora, nuestro camino a la grandeza, que es de lo que estamos hablando, ¿quién será el más grande aquí dentro de nosotros? El camino hacia la grandeza es el camino de la humildad. Es el mismo camino que dejó el Señor Jesucristo marcado para que nosotros sigamos sus pisadas. No es aquel de que cada uno de nosotros compite entre nosotros para ver cuál de nosotros es más importante, quién es el que manda más, quién es el que sabe más, quién es el que hace más, quién es el que viene más. No es eso. El camino para la grandeza, dice el Señor, es el camino de la humildad. Por eso toma un niño y dice, si alguno quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que hacerse igual a este niño. Y entonces deja allí este principio bíblico que dice, el más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Probablemente en el camino hacia la grandeza haya dolor, haya incomprensión, haya sufrimiento, haya rechazo, haya traición y haya muerte, como le pasó al Señor Jesús. Puede pasar todo eso, ¿sí? Pero no hay gloria sin cruz. La gloria de este mundo nada es. Lo cantamos un montón de veces, ¿verdad? ¿Sí? La gloria de este mundo nada es. Que a nosotros nos admiran en esta tierra, pero no hicimos nada para el Señor, no hemos hecho nada realmente grande. Y el proceso ese de limpieza puede durar toda la vida, porque las cosas que yo quiero, las cosas de mi carne, lo que me hace pensar que yo soy grande, que soy superior, que me hacen tratarme a mí diferente, que me hacen amarme, ser indulgente conmigo, ¿no? Protegerme, justificarme de todas las cosas, nunca, ¿no? Todas esas cosas son las que más daño hacen a mi vida. El Señor le dice a la iglesia en la Odisea, ¿se acuerdan? Tú dices que eres esto, tú dices yo soy rico y no tengo necesidad de nada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y el Señor que dice, pero yo digo que tú eres miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué queremos ser? ¿Grande aquí para que el Señor nos diga esto que le dijo a la iglesia de la Odisea? ¿O humillarnos acá para que el Señor nos diga que somos grandes en el reino de los cielos? Satanás nos convenció de que entregar nuestro cuerpo es un gran sacrificio, que entregar nuestros gustos, entregar nuestro yo es un gran sacrificio. Pero las cosas de nuestro yo son las que nos hacen sentir más desdichados. Por eso el Señor Jesús en Lucas también, en capítulo 9, verso 23, en este mismo capítulo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuánto? Cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Esa es la primera de las preguntas, la pregunta de quién es el más importante. La segunda, que muchas veces también caemos los creyentes, es el problema o la postal que nos deja Juan aquí de el exclusivismo. Es la segunda foto de este álbum de la arrogancia. Respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. A Juan no le interesó que los actos de este hombre sean válidos o no. Lo único que le importaba es que no estaba junto con nosotros. Pero la Biblia dice que este hombre estaba echando demonios fuera en nombre de Jesús, ¿verdad? Los 9 discípulos no habían podido sacar los demonios y ellos estaban con Jesús. Pero aquí tenemos a un hombre que está echando fuera demonios en nombre de Jesús, ¿sí? Pero que no va en la comitiva con Jesús. Pero a Juan no le interesó si lo que hacía este hombre era válido o no era válido, ¿sí? A Juan lo que le importó es que no estaba con los 12.
no viene con nosotros, Señor, debe ser un chanta. Y muchas veces nosotros pensamos que porque no están acá con nosotros, todo lo demás no tiene valor. Y hablamos de alguna iglesia o de algún hermano y decimos, allí no se predica el evangelio, allí tal otro, y el Señor le dijo, ojo, ¿sí? No se lo prohíban porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sí? Y aquí tenemos que considerar que la iglesia del Señor es mucho más que este grupo en el cual estamos nosotros. ¿Sí? Los 12 no eran solos. En el capítulo 10 vamos a ver que el Señor manda a 70 a predicar de a dos. ¿Sí? No eran solo 12, había 70 y seguramente había muchos otros que quizás no podían estar en la comitiva junto o acompañando al Señor. Ahora, ¿cómo es que podemos reconocer la autoridad de una persona? Por sus frutos. Mateo capítulo 7, verso 16 al 18, en el Sermón del Monte, el Señor habla del buen árbol, del mal árbol. ¿Se acuerdan? Dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos derecho a mirar lo que hacen los demás, sí, no para juzgar, pero sí para conocer si es de Dios o no es de Dios. ¿Y cómo podemos saber si una obra es de Dios o no es de Dios? Por los frutos. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces allí el Señor nos enseña que de qué manera nosotros podemos reconocer si una obra es de Dios o no es de Dios. Si alguien está trabajando para Dios o no está trabajando para Dios, por los frutos que eso produce. Ahora, Juan no se puso a pensar si el fruto de este hombre era bueno o malo. Parece que Juan no tenía problema con los resultados que obtenía este hombre, porque él reconoce, alguien está echando fuera demonios en tu nombre. Pero lo que él sentía era rivalidad. No puede ser que él no esté dentro de nuestro equipo. Que haya en otro equipo haya otro que eche fuera demonios en nombre de Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros también pensamos acerca de la exclusividad? Nosotros somos exclusivos y a veces hacemos chistes con respecto a esto, ¿no? Decimos, en el cielo los hermanos libres van a estar separaditos de los demás. ¿Por qué? Porque parece que no existen los demás. Nosotros muchas veces somos o nos creemos exclusivos, ¿sí? Y es cierto que tenemos un celo por la sana doctrina, y es cierto que tenemos un celo por la enseñanza, pero ¿saben qué, hermanos? A veces cometemos el problema de lo que decía Elías, solo yo he quedado, Señor. El Señor le dijo, no, pará, levantate donde está, anda a laburar, que yo tengo 7.000 hombres que no doblaron sus rodillas delante de Baal. ¿Vos creés que estás solo? No estás solo. ¿Sí? Pensamos en que esto es un club cerrado, que si no están con nosotros, entonces no son de nosotros. Y a veces tenemos esta intolerancia y este prejuicio. ¿Se acuerdan de lo que dijo Natanael cuando lo fueron a decir, hemos hallado al Mesías? ¿Qué dijo? A Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿Qué dijo? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Nada, viene de Nazaret, listo. Y a veces somos así, con hermanos de otra nacionalidad, a los cuales menospreciamos, o con hermanos de otra denominación, a los cuales a veces sentimos que son menos, o creemos que son menos. Sí, o también lo que dijeron los fariseos y los ancianos cuando se le ocurrió a Nicodemo defender al Señor Jesucristo, dice que de Galilea alguna vez se levantó profeta, como diciendo de esa provincia del norte, son todos ricos ahí, pero no hay ningún profeta que haya salido de Galilea. Y a veces nosotros manifestamos este mismo espíritu. Ahora, en contrario a esto, tenemos el ejemplo del Señor, y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Lo estamos viendo en los devocionales de Filipenses, cuando él dice, muchos predican por contienda o por vanagloria. Y lo hacen pensando en añadir, ¿qué cosa? Una carga a mis cadenas. ¿Pero saben qué?
qué bueno que ellos también prediquen. Filipenses capítulo 1. No dice, no, sean anatema, porque no predican junto, no están en mi equipo. No, que prediquen. Hasta pienso que lo hacen a veces, que lo hacen con un mal ánimo. Pero no importa, dice, ¿sí? La mayoría dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice él. ¿Qué me importa? No obstante, dice, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. Así que tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que pasa por la cruz en ese camino de renunciamiento y que les dice a los discípulos, el que no es contra mí, el que no está contra nosotros es por nosotros. ¿Sí? Como diciendo, muchachos, no piensen tanto en lo que hacen los demás. Ustedes tienen que seguir haciendo lo que yo les pedí que hicieran. A veces nos embarcamos en contiendas con hermanos de otras denominaciones y a veces hasta los tratamos como enemigos muchas veces y no tenemos por qué perder amigos, dice un escritor, si tenemos tan pocos y tantos enemigos. No tenemos por qué perder amigos si tenemos tan pocos y tenemos tantos enemigos. Y es un error que muchas veces repetimos, este necio o poco criterioso exclusivismo, cuando nosotros tenemos que dar muestras de unidad. Por supuesto que siempre están las diferencias que hay doctrinales y muchas cosas que nos separan a veces de otras denominaciones en lo práctico, pero estamos unidos a ellos porque todos formamos parte de la misma iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? Una sola, ¿sí? Una sola. Las denominaciones son resultado del hombre, ¿sí? Nada más que eso. Bien, y la tercera pregunta es la que está entre el versículo 51 y el 56. Ya vimos la primera, que tiene que ver con esto de la arrogancia y la importancia de uno. La segunda tiene que ver con esto del exclusivismo y la tercera tiene que ver sobre el juicio. Juan y Jacobo muestran algo feo que está dentro de su corazón. El Señor Jesucristo está pasando por Samaria, está yendo a Jerusalén y quiere entrar a reposar en una de las aldeas de los samaritanos, y los samaritanos se dan cuenta de la rivalidad que existe entre judíos y samaritanos, y unos decían que había que adorar en el monte Gerizim y Ebal y otros decían que había que adorar en Jerusalén. Y entonces dicen, vos te vas a Jerusalén, quiere decir que te cerramos las puertas. Y le cerraron las puertas de la aldea. Y entonces Juan recordó aquella circunstancia en la cual Elías hizo descender fuego del cielo, justo también en Samaria. Y entonces Juan dijo, ¿quieres, Señor, que hagamos descender fuego del cielo? El resentimiento de Jacobo y de Juan hacia los samaritanos, cuando ellos le cierran la puerta a su maestro en forma injusta, ¿no? Quiso hacer lo mismo que hizo Dios con Sodoma y Gomorra. Destruir a toda la ciudad, ¿sí? Sin pensar, porque como esos que a veces están con el videojuego y matan y tiran bombas ahí, matan y matan porque creen que están jugando. Bueno, algunos de esos después agarran un arma en serio porque creen que siguen jugando. Estos también estaban pensando que podían destruir toda una aldea porque se habían manifestado en contra del Señor Jesucristo. Ellos estaban pidiendo permiso al Señor para destruir una aldea. Y eso es un espíritu de fanatismo, un espíritu de
persecución hacia otras personas por pensar distinto, ¿sí? La indignación de ellos despertó que despertó esta actitud de los samaritanos hacia el Maestro. Ellos pensaron que tenían que hacer algo para defender al Señor Jesús. Ignorancia de lo que había venido a hacer el Señor, más fanatismo. Ignorancia, celo desmedido, fanatismo. ¿Cuánto daño le ha producido a la Iglesia cuando personas sin conocimiento, pero con mucho celo, intentaron hacer cosas para poner las cosas en su lugar, utilizando la violencia? El Señor nunca utilizó la fuerza para convencer a nadie. ¿Podría haberlo hecho? Claro que sí, podría haberlo hecho. Pero el Señor nunca utilizó la fuerza. Ahora, no hay nada más terrible, y esto es lo que el Señor trata de que todos entendamos. Les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre vino a salvar a las personas, no a perderlas. Miren, podemos tener delante a una persona que es enemiga nuestra y que hace muchísimo daño, y a veces podemos pensar que tenemos derecho a desearle la muerte a una persona por algo que ha hecho o por daño que le ha hecho a muchísima gente. Y el Señor Jesucristo dice, no, yo no he hecho eso nunca. Eso es lo que hizo la Santa Inquisición en la Edad Media. Persiguió a los cristianos porque no concordaban con la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso es lo que hizo la Inquisición, y persiguió y destruyó a miles y miles de personas y sembró el odio y la sangre de los cristianos en todo el mundo. No solamente de cristianos, también de musulmanes y también de todos los otros. Es lo que está pasando hoy en los países musulmanes, porque no hay una guerra solo en contra del cristianismo, también una guerra en contra de otras religiones. Lo importante es destruir a aquellas personas que no piensan como nosotros. Ahora, no hay nada más terrible que la destrucción de una persona en el infierno. Y eso es lo que el Señor trata de que nosotros entendamos. Podemos tener muchas diferencias con alguien, pero jamás podemos desearle a esa persona que Dios haga justicia sobre ellos, sino que tenemos que clamar por misericordia para ellos. Deberíamos tener terror de pensar que Dios tiene que castigar con la muerte a una persona. La eternidad, dice un dicho, es largo tiempo. La eternidad es muy largo tiempo. Y aunque el castigo finalmente caiga sobre los malos, como seguramente va a pasar, nosotros tenemos que recordar con mucha seriedad, con mucha humildad y con mucho agradecimiento que nosotros fuimos salvos solo por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Nosotros fuimos salvos solo por la gracia de Dios. Por lo tanto, puede ser muy mala la persona que tenemos enfrente, pero nunca tenemos que desear que el juicio de Dios caiga sobre ellos. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. En Ezequiel capítulo 33, verso 10 y verso 11, dice que Dios suplica a los hombres para que se arrepientan. Dios suplica a los hombres para que se arrepientan. En Jonás todo el libro de Jonás, aprendemos nosotros acerca de la misericordia de Dios para un pueblo cruel que oprimía a los pueblos que subyugaba. Sí, un pueblo cruel que eran los los asirios. Y el Señor tiene misericordia de ellos y envía a Jonás a predicarles. Y Jonás sabe lo que va a pasar si les predica. Por eso huye para el otro lado, como hemos estado escuchando. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Dios quiere salvar a la ciudad de Nínive, pero Jonás piensa que Dios debe destruir a la ciudad de Nínive. El profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones dice que fuimos salvos por la misericordia de Dios. En Lamentaciones capítulo 3, por su misericordia. Lamentaciones 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
¿Sí? Esto es lo que tenemos que recordar. Y puede haber una persona muy mala delante nuestro, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos hacia ella. Sabemos que este mundo está lleno de maldad y nos ofendemos cuando una persona ofende a nuestro Salvador, ¿verdad? Cuando vemos los pañuelitos verdes, cuando vemos a los LGTB-HIQ dando vuelta por ahí, gritando consignas en contra de la iglesia. La iglesia que mejor ilumina es la que está incendiada, dicen, ¿no? Cuando prendían fuego a las iglesias. La iglesia que mejor ilumina es la que se prende fuego. Cuando nosotros vemos eso, ¿no? Nace dentro de nosotros así un deseo de que caiga un rayo del cielo y consuma a todas esas personas que están allí. Bueno, Dios dice, ojo, ojo, que yo en realidad quiero salvarlos. Ojo, que no quiero que pienses dentro tuyo que eso es lo que yo vine a hacer. Yo vine a salvar a esas personas. El deseo de Dios es que pidamos misericordia sobre ellos y no juicio. Y es difícil esto, cuando estamos en ese momento, ¿no? Y nos vienen, nos mojan la oreja y nos insultan o nos agreden por nuestra fe. Y vos pensás por dentro, ay, cómo me gustaría, ¿no? Tener la varita de Moisés, ¿no? O tener el manto de Elías, ¿no? O tener la posibilidad de ejercer justicia. Hermano, si somos salvos es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y qué necesitan esas personas? Gracia y misericordia. ¿Y qué vino a regalarles Dios? Vino a regalarles la salvación. ¿Sí? El deseo de Dios es que pidamos misericordia para ellos. Y es lo que hizo el Señor en la cruz. Lo estaban clavando en la cruz. Se le burlaban allí, todo el mundo pasaba, meneaba su cabeza, lo miraban, se reían, se burlaban, los soldados repartían entre sí sus vestidos, los dos ladrones lo injuriaban. ¿Quién faltaba? El Señor Jesucristo allí, desnudo delante de todos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por supuesto que Dios es justo. Y cuando Cristo venga a la tierra, todos los que le rechazaron, literalmente, van a clamar a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbranos, porque no podemos ver el rostro de aquel que está sentado en el trono. Pero ese es un tiempo futuro, y eso solo le corresponde al Señor. Va a llegar el juicio, pero el juicio, la idea de juicio, debería hacernos llorar, rogar y orar. ¿Sí? Las personas que no conocen a Dios y que son nuestros enemigos y que se oponen a nosotros lo hacen porque están en oscuridad y bajo el maligno. Y ellos necesitan luz para poder ver, necesitan misericordia de Dios para poder despertar. Nunca podemos jactarnos ni sentirnos satisfechos porque nosotros fuimos salvos. Porque fuimos salvos por gracia, regalo de Dios. Y solo una cosa nos separa de los que están perdidos. ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué separaba a los dos ladrones de la cruz? La cruz del medio. Hay una sola cosa que separa a los perdidos de los salvos, y es la cruz de Cristo. ¿Sí? No tuvimos nada que ver nosotros. Interesante es que en Hechos capítulo 8, Juan y Pedro van a predicar a Samaria. ¿Sí? Ya pasó el tiempo y Juan entendió que el Señor Jesucristo no vino para perder a los pecadores, sino para salvarlos. Y junto a Pedro fueron a Samaria y predicaron el Evangelio a Samaria. No pidieron más que caiga fuego del cielo y los destruya. 3 postales, 3 imágenes que nos deberían hacer pensar. Muchas veces nos podemos identificar. La pregunta sobre la grandeza. ¿Quién es el más importante? Un niño, humilde. La persona más importante en el reino de Dios es el que se humilla. ¿Sí? La segunda pregunta, aquella que tiene que ver con el exclusivismo. ¿Somos nosotros los únicos? No. ¿Sí? Dejemos que los demás obren
al servicio del Señor, siempre que la obra y los frutos sean reales y reconozcamos que la obra es mucho más grande que lo que estamos haciendo nosotros y no nos opongamos al trabajo de los demás ni a que ellos también hagan la obra porque no vienen con nosotros. Y la tercera, sobre el juicio. Tengamos cuidado cuando pensamos en que el juicio de Dios debería caer sobre alguien. Pensemos y pidamos porque la misericordia de Dios alcance a esa persona. Que el Señor nos bendiga.